Cuando Jesucristo se nos revela, muy en el comienzo de la predicación, recogida en San Mateo, capítulo 5, aparecen las bienaventuranzas. Son el centro de la predicación de Jesús. Con ellas recoge las promesas hechas al pueblo elegido. Pero fíjense que eso es un camino propedéutico, limitado, desde el punto de vista histórico. Jesucristo nos trae la plenitud de la revelación y apunta al reino de los cielos. Reino, les decía, es más un verbo que un sustantivo, es el reinar. Reinar o reino, relaciónenlo con riendas, el manejo de la cosa. Entonces el rey es el que maneja, el que conduce. Y los cielos es ese estado, no es un lugar topológico, es ese estado en el cual todo es como debe ser, como Dios quería que sea. Eso es el reino de los cielos. Eso es lo que predica Jesucristo, no como miren lo que se perdieron, sino esto es para ustedes. La gran diferencia con la antigua alianza es que a nosotros se nos dan los medios para poder cumplir este plan de vuelo por medio de la iglesia y de los sacramentos, pero eso lo vamos a ver después de esto. En el catecismo está antes. Acá esto lo estoy usando a modo de introducción. Simultáneamente las bienaventuranzas reflejan el rostro de Cristo y muestran su amor, porque ante la miseria del pecado, lo que se manifestó es la misericordia de Dios. Vean el artículo 8, que ya lo he subido, sobre el planteo en base a la misericordia. De lo que también hemos hablado, el deseo de felicidad que está inscripto en el hardware del ser humano. Tenemos ese anhelo, todos quieren ser felices. Lo que pasa es que no logramos ponernos de acuerdo y cada uno tiene una idea más o menos diferente de qué es ser feliz. Pero las bienaventuranzas son un eco de ese deseo de ser feliz, aunque sea por el lado de las consecuencias de no serlo, el dolor. Recuerden que la felicidad está relacionada con el gozo. El gozo es posesión de lo bueno. Cuando poseo algo que es bueno para mí, me produce gozo. Ahora, la plena y segura posesión de lo bueno, ese máximo gozo posible, es la plenitud del gozo, es la felicidad. Y la fruición es el deleite que se obtiene por la posesión de lo bueno. No confundir con lo que se siente con la satisfacción de un capricho. Y yo tengo ya alguna experiencia personal de vida de alcanzar a percibir, por lo menos algunas veces, la diferencia en me saqué las ganas o hice lo que quise versus esto que hice estuvo bien. En un caso, el ánimo queda sereno, sosegado, tranquilo, paz, gozo. En el otro, queda un gusto a que faltó. Esto puesto muy a nivel explicativo, no sé si soportaría el escrutinio de un teólogo en serio. Pero ese deseo natural de felicidad es de origen divino, para que tendamos hacia Él, que es nuestro máximo posible bien. Y las bienaventuranzas describen esa posibilidad. Dios nos llama a su propia bienaventuranza, a la suya propia, y nos la va a dar sacramentalmente en forma de un don creado. La vida de Dios en nosotros en cuanto a don creado, que es la gracia. Vida de Dios, la existencia de Dios. Error, no se debe decir existencia. Dios no existe, Dios es. Yo soy existo.
Todas las cosas son desde, existen. Dios es, punto. No tiene antes y después, no tiene aquí y allá, es, punto. Su vida es su ser, y nos ha dicho que eso es amar, nos ama, el amor, tan intenso que da una relación de padre a hijo. Él se conoce, ama esa imagen suya, que en su... Esto es un planteo hecho por Santo Tomás para que podamos entender el tema de las procesiones intratrinitarias. No lo he querido dar en clase, lo menciono ahora para compleción del planteo. Ese tú y yo es tan fuerte que son dos personas, el Padre y el Hijo, y el vínculo es el Espíritu Santo. Ese amor es alguien más. Bien, a eso, a ese amor a sí mismo, correcto, recto, y el amor al tú, eso es a lo que Dios nos llama en su propia bienaventuranza. Tiene un montón de nombres, reino de los cielos es el más común, miren el 1720. Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, amarle y servirle, y en así llegar a la plenitud en el ámbito perfecto, el cielo, que no es un lugar, insisto. Las bienaventuranzas nos ponen en opciones morales fundamentales, decisivas. Tomar el camino de Dios, o sea, el flujo del cosmos, o seguir tratando de hacerlo a mi modo. Y hay que hacer ese camino a pulso, que es imposible, pero tenemos la gracia, la vida de Dios en nosotros, como don creado, participación formal e intrínseca de la vida de Dios en nosotros en cuanto don creado, con lo cual sí se puede llegar a hacer eso. El marco es la libertad. La dignidad de ser persona, poder decidir libremente y tener el dominio de los actos. Un dominio que obviamente no puede ser absoluto. No tengo el dominio sobre el acto de crearme. Ni siquiera tengo el dominio de crear algo. Puedo fabricar, puedo armar, no puedo crear. Aún la idea más original es recopilación de ideas anteriores o consecuencia de razonamientos de hechos ya recibidos. Esto es un acto de generosidad y de gran respeto de parte de Dios para que podamos elegir libremente a Dios. Con lo cual, ha querido considerar eso como un mérito, como algo que merece premio. Objetivamente visto, sobre todo sabiendo desde dónde hemos partido, el pecado original, es un regalo hermoso que no era obligatorio de ninguna manera, es un don, es un regalo. Pero nos muestra el grado de semejanza con Dios que tenemos. Solo las personas pueden hacer eso. Y conocemos tres tipos de personas. Las tres personas divinas, los ángeles y nosotros. Ser racional, ser libre, dueño de los actos. Obviamente que eso tiene la contrapartida de la responsabilidad. Sí, puedo tomar una decisión libre. Dios no me coarta nunca. Y se las arregla con las consecuencias de mi decisión. Tiene que reordenar permanentemente el cosmos para que sea bueno, pese a mis decisiones. Pero me deja tomar mis decisiones y tienen consecuencias. Y
voy a tener que responder por ellas. Si son buenas, ha querido que merezca premio. Si soy malo, merezco pena y castigo. Nuestra libertad, desafortunadamente, implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Es una libertad imperfecta. Una libertad perfecta sería la que infaliblemente nos hace escoger lo mejor, lo bueno. Estar determinado a lo bueno. Fíjense que suena contradictorio a libertad. Esto lo hemos hablado en el primer semestre. Supongo que no ha quedado claro, no hubo discusiones, por eso supongo que no ha quedado claro. Determinado o libertad. Parece encontrar, de hecho, he implicado que los animales y las cosas están determinadas por su física o por su patrón cromosomático. Y nosotros somos libres, pero tenemos un cuerpo físico y tenemos cromosomas. Por encima de eso, somos libres. Pero la libertad no consiste en elegir. Lo fundamental de la persona es poder elegir lo bueno, es ser responsable, merecer premio. Eso sí se generó un poquito de debate en el foro, las pocas respuestas que hubo fueron muy ambivalentes. Es evidente que no quedaron convencidos. Tal vez yo enfaticé en ese momento demasiado que el exceso de opciones era malo. Bueno, de hecho, el que tengamos opciones que nos hacen correr el riesgo de elegir mal es malo. O sea, si yo fuera Dios, no pondría la posibilidad de romper otra cosa. Por eso razono así. Evidentemente Dios piensa distinto porque nos ha dado una libertad que no es absoluta, pero es real. Es una fuerza de crecimiento y de maduración, porque como interviene libertad y voluntad, cuanto más veces y mejor decido lo correcto, uso bien mi libertad, esa libertad se consolida. El progreso, yendo al 1734, el progreso en la virtud, vean el artículo 7, el conocimiento del bien y la ascesis, acrecientan el dominio de la voluntad sobre sus propios actos. O sea, me hago más yo, más plenamente yo. Porque en la medida que no conozco el bien, o que lo conozco imperfectamente, en la medida que no soy capaz de prescindir de lo que me gusta y elegir lo que es bueno, aunque no me dé un placer sensorial, ya no soy yo quien obra. En la medida que deje que me gobiernen mis pasiones, las influencias externas o internas, lo que sea que manipule mi libertad, me hace más débil y menos yo. En cambio, el uso exacto, vean el artículo de la virtud de la prudencia, me hace ser más yo. Sin embargo, hay circunstancias externas por las cuales el ejercicio de mi libertad se ve comprometido en mayor o menor medida. De hecho, eso es permanente y por el sistema que estamos construyendo es cada vez más difícil tomar una decisión libre. Una criatura que se la ha degenerado desde antes de que pueda entender lo que está haciendo. ¿Qué grado de imputabilidad va a tener en el futuro cuando sea carne de pederasta o pederasta? Si ha sido degenerado desde la más tierna infancia, desde antes de poder tener un criterio. Para poner un ejemplo terrible que estamos haciendo en la cultura contemporánea. Una persona que se cría entre bandidos o entre asesinos. Entonces, una cosa es la imputabilidad. El acto fue malo y fue mío. Soy culpable, pero esa culpabilidad
no se me imputa injusticia completa, porque está todo el tema de la complicidad en el pecado. Vean el artículo 8. Es más responsable a veces quien induce que quien ejecuta. Entonces, sepamos distinguir la imputabilidad de la responsabilidad de una acción. La ignorancia, que lo vamos a ver en el artículo 8. Ahora, un acto directamente querido es imputable. Ahora, si es querido bajo presión, bajo influencia, hay grados de imputabilidad. La libertad es una propiedad del ser humano. El ejercicio de la libertad puede ser manipulado. También hay otro tema arduo que es, un efecto puede ser tolerado sin ser querido. Se habla de causas de doble efecto. Hago algo que va a producir dos efectos. Quiero el efecto bueno, pero las consecuencias del acto van a ser dobles. Algo bueno y algo malo. Hay circunstancias en las cuales eso es moralmente tolerable. No voy a decir aceptable, pero tolerable. Quitarle un riñón a una persona. Eso es un mal. Claro, pues si esa persona tiene un tumor o un riñón que está pudriéndose por una infección y no lo quito, esa persona va a morir o va a tener una calidad de vida espantosa. Entonces, la intervención que hoy se puede hacer, la intervención que la técnica y la ciencia puede llegar a hacer, que es la ablación del riñón, va a provocar un daño, va a carecer del órgano redundante. Pero es para mantener una buena calidad de vida. Hay todo un análisis, estudia en este tema, porque en la vida se van a encontrar muchas veces con esto y necesitan resolverlo bien. El tema de la ignorancia lo tratamos en el artículo 8 del pecado. La libertad se ejercita sobre todo en el diálogo, en la relación interpersonal, directa o mediática, o mediada, pero también en las acciones propias con respecto a la naturaleza o a uno mismo. Y 1940, al ejercitar mal la libertad, al apartarse de la ley moral, el ser humano atenta contra su propia libertad. Se va haciendo malo. Una persona buena puede hacer un acto malo, lo puede hacer por error, por fracaso, por fallo de juicio, por desprolijidad, por maldad, por perversión. Pero aunque fuera simplemente un acto equivocado, que se pudo haber hecho mejor, con más atención, ya va dejando huellas. Todo el tema de los hábitos que les advertí en el primer semestre, no hay forma de exagerar la importancia de ese tema en la vida. Pero además, hay un organismo espiritual del cual la libertad forma parte. Está formado por las virtudes, por todos los hábitos. Las virtudes en un mundo ideal, pero si hay vicios también forman parte del organismo espiritual. Pues bien, la libertad, ese don que tenemos, es parte de ese ejercicio de organismo espiritual. Como todo organismo que se usa mal, se resiente. Una persona que se la pasa sentado termina perdiendo la circulación de las piernas y adquiriendo defectos posturales. Ya hemos hablado de eso. Se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la verdad divina. Fíjense que nos dice la voluntad, contra la verdad divina. Porque no es posible rebelarse contra la voluntad de Dios. No puedo
cambiar la voluntad de Dios. Ahora, sí puedo responder mal al conocimiento que Dios me da. Esa rebelión me hace mal y me hace malo. En la raíz de todo esto está la encarnación, que se hace patente de una manera muy intensa en la muerte en cruz y que se lleva a la perfección en la resurrección.